Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que debemos saber de la nueva guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea en menos de 20 minutos. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresf.med, en donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico y me harán un favor enorme si van y me siguen y me apoyan allá. Además, los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medlearners.com, en donde tenemos muchos otros diplomados de medicina disponibles para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces con este resumen ejecutivo de lo que tenemos que saber de hipertensión pulmonar de esta nueva guía del 2022. Lo primero que tenemos que saber es cómo se define y cómo se diagnostica, ¿cierto? Y la definición de la hipertensión pulmonar es una presión arterial media pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué se utiliza 20 milímetros de mercurio y no 25 como utilizábamos en el pasado? Porque se dieron cuenta que desde 20 es que se dan como tal todas las alteraciones hemodinámicas y fisiológicas secundarias a la hipertensión pulmonar y por eso ese es el valor diagnóstico que debemos de utilizar. Se puede clasificar conforme a las otras características o parámetros hemodinámicos que se encuentran en el catéter de Swan-Ganz, como la hipertensión pulmonar solita, hipertensión pulmonar precapilar, que es cuando tiene una cuña menor a 15 o una resistencia vascular pulmonar mayor a 2, que este es un cambio importante de la guía. Antes hablábamos de 3 unidades de Woods, ahora hablamos de 2 unidades de Woods. Puede ser, digamos, postcapilar aislada, que sería cuando tenemos una cuña mayor a 15 con una resistencia vascular pulmonar menor a 2. Puede ser combinada, que es cuando tenemos tanto la cuña como la resistencia vascular elevadas, o una que es únicamente en el ejercicio, que es cuando tenemos una relación entre presión arterial pulmonar media y gasto cardíaco mayor a 3 en el ejercicio. Y pues digamos que en esta también es un cambio de esta guía porque es esta nueva clasificación, que es más como para estudiarla porque realmente no sabemos muy bien qué hacer con ella y toca esperar a futuro a ver si los pacientes se benefician, no se benefician de manejo y qué es como tal lo que vamos a hacer con ellos, ¿cierto? La clasificación de la OMS de la hipertensión pulmonar es algo que sí o sí uno tiene que saber si está hablando de este tema. Y podemos dividir la hipertensión pulmonar en 5 grupos. Un primer grupo que es la hipertensión pulmonar arterial, que usualmente es la que conocemos o la que se suele manifestar como hipertensión pulmonar precapilar, ¿cierto? Y la hipertensión pulmonar precapilar o arterial puede ser idiopática, hereditaria, asociada a medicamentos o toxinas, asociada a otras enfermedades como enfermedades del tejido conectivo tipo esclerodermia, VIH, hipertensión portal, enfermedades cardíacas congénitas, esquistosomiasis, enfermedad venoclusiva crónica, hemangiomatosis capilar o hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. El grupo 2 va a ser aquella hipertensión pulmonar que es asociada a cardiopatía izquierda, a falla del corazón del ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos falla cardíaca, valvulopatías o alteraciones congénitas ocasionales. En el grupo 3 tenemos la hipertensión pulmonar asociada a hipoxia crónica o a neumopatías. Entonces aquí tenemos la enfermedad pulmonar asociada, por ejemplo, a EPOC, por ejemplo, a enfisema, por ejemplo, a fibrosis, a EPID, a hipoventilación, entre otras. En el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar asociada a obstrucción arterial, donde la más prevalente y más común y que usualmente así la han escuchado es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero ojo, el grupo 4 no solo es debido a tromboembólica crónica, se puede ver a otras alteraciones u obstrucciones arteriales como tumores benignos, tumores malignos, entre otras. Y el grupo 5 son aquellas enfermedades multifactoriales, misceláneas, que no sabemos muy bien cómo genera la hipertensión pulmonar, que ahí tenemos alteraciones hematológicas como drepanocitosis, sistémicas como sarcoidosis, metabólicas como enfermedad de Gaucher, enfermedad renal crónica, mediastinitis fibrosante, entre otras que podemos llegar a encontrar en estos escenarios. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación clínica de estos pacientes? Los pacientes usualmente van a tener una disnea que va progresando. Es una disnea que inicialmente es en esfuerzo y posteriormente, a medida que va siendo más tardío, el paciente va a tener disnea en reposo, palpitaciones, hemoptisis, síncope, entre otras. Además de esta disnea, vamos a tener signos de compromiso del ventrículo derecho. Y esos pueden ser retrógrados o anterógrados. Los retrógrados, todo lo congestivo. Ascitis, edema periférico, congestión yugular, ingurgitación yugular, entre otras. Y anterógrado, ¿cierto? No retrógrado, podemos tener la disnea, por ejemplo, las extremidades frías, la cianosis, el síncope, entre otras. Podemos tener signos propios de hipertensión pulmonar, donde lo que podemos encontrar sobre todo pues, es esa disnea que les comentaba, pero también podemos encontrar, por ejemplo, no sé, acentuación del segundo ruido, podemos encontrar soplos sistólicos o diastólicos dependiendo de si la regurgitación es tricuspida o pulmonar, y podemos hallar pues el resto de los parámetros o de las alteraciones según la etiología.
Entonces, si tiene esclerodermia, pues le encuentro, por ejemplo, el Raynaud, le encuentro las calcinosis cutis, entre otras. Si, por ejemplo, no sé, es una fibrosis pulmonar, le puedo encontrar el hipocratismo digital y así sucesivamente. Si yo tengo entonces mi sospecha clínica, por una historia clínica completa que yo le hice a mi paciente, lo que tengo que hacer es descartar diferenciales y pasar a determinar cuál es la probabilidad de que realmente la tenga y según eso hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces la probabilidad de la hipertensión pulmonar se determina conforme al ecocardiograma. Entonces uno toma un ecocardiograma y lo que tiene que analizar es la velocidad de regurgitación tricuspida, que también la pueden encontrar reportada como TRB o BRT, dependiendo si se los ponen con las siglas en inglés o en español. Son la misma vaina. ¿Listo? Si el BRT es menor a 2.8 y el paciente no tiene signos de otros hallazgos ecocardiográficos que sugieran hipertensión pulmonar, que básicamente se traducen en compromiso de cavidades derechas, ensanchamiento de ventrículo derecho, de aurícula derecha, etc., el paciente va a tener una baja probabilidad y no le voy a hacer nada. Si el paciente, por su parte, tiene un BRT entre 2.9 a 3.4, ¿cierto? O tiene un BRT menor a 2.8 y tiene signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, lo entiendo como probabilidad intermedia y a ese paciente usualmente le voy a hacer la búsqueda de la hipertensión pulmonar. Si el BRT es mayor a 3.4 o está entre 2.9 y 3.4 y tiene signos ecocardiográficos, lo entiendo como alta probabilidad y usualmente a esos pacientes pues le voy a hacer la búsqueda de la hipertensión pulmonar. La búsqueda de la hipertensión pulmonar va a depender de si yo sospecho que ese paciente pues digamos, tiene un componente de grupo 1, 2, 3, 4 o 5. Porque digamos que cuando llego a este punto en donde digo si mi paciente tiene diagnóstico, yo tengo que ver si mi sospecha es cardíaca y es muy claro por ecocardiograma que el paciente la tiene, pues usualmente lo manejo conforme a su cardiopatía. Pero si el paciente yo le sospecho una enfermedad pulmonar, le miro el TAC y todo eso y le confirmo la enfermedad pulmonar, puede que me quede ahí. Pero en el escenario en el cual yo tengo mis dudas si estoy frente a un grupo 1, si definitivamente estoy frente a un grupo 4 tromboembólica crónica y tengo que confirmar la hipertensión pulmonar, usualmente en esos escenarios del grupo 5, a estos pacientes usualmente les tengo que hacer un cateterismo de la arteria pulmonar. Y el cateterismo de la arteria pulmonar me va a hacer el diagnóstico. ¿Listo? Básicamente, ¿cómo funciona ese cateterismo de la arteria pulmonar? Ingresan el catéter, imagínense que, no sé, esta es la yugular, bueno, hace todo el recorrido, cava, cavidades derechas, aurícula, ventrículo derecho, y aquí está, pues digamos, como la salida de la pulmonar, ¿cierto? Y aquí pulmonar, etc. Entonces el catéter ingresa, pasa por la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho, le inflan un balón para que siga acá el recorrido, luego llega acá y pum, por acá se ocluye en un vaso. Entonces me puede medir, por ejemplo, la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, la presión de la pulmonar, sistólica, diastólica, media, saturación venosa mixta. Y aquí entra un punto muy importante y es que cuando el vaso se ocluye acá ya con un, digamos, ¿sí? Cuando el balón, inflado se ocluye con un vaso, aquí deja de haber flujo. Y aquí al final pues yo tengo la aurícula izquierda. Como deja de haber flujo acá, eso quiere decir que las presiones se igualaron. Entonces esto, que es lo que yo conozco como presión de cuña o PSWP, es lo que es la presión que se necesitó para obstruir el flujo aquí. Y por ende, digamos que es la misma presión de la aurícula izquierda. Y por eso la presión de cuña es un reflejo de la presión de la aurícula izquierda y es la que utilizo para determinar el componente postcapilar de la hipertensión pulmonar. Entonces ese sería más o menos el algoritmo, ¿cierto? Tengo mi sospecha, eco, determino la probabilidad y miro las causas. Si es un grupo 2, es un grupo 2, es falla cardíaca. Si es un grupo 3, usualmente lo diagnostico con imágenes y esto. Es un grupo 4, es un grupo 1, cateterismo. Entonces hablemos de cada uno de los grupos y empecemos con el grupo 1. El grupo 1 son unos pacientes que se caracterizan por alteraciones de obstrucción vascular, por proliferación de la media y de la íntima y lesiones plexiformes, microtrombosis y vasoconstricción, que se deben a la sobreestimación o sobreproducción o no sé, sobreactivación de la vía de la endotelina y a una inactivación de la vía del óxido nítrico a través del GMP cíclico y la guanilato ciclasa y de la vía de las prostaciclinas, que eso básicamente se va a traducir en vasoconstricción y proliferación a nivel vascular. Una vez yo digo, mi paciente tiene una hipertensión pulmonar del grupo 1, lo que yo tengo que hacer es una estratificación del riesgo. Y al momento del diagnóstico, esa estratificación del riesgo, conforme a esta, que es la tabla de la Sociedad Europea, lo clasifico en 3 colas: riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿De qué va a depender eso? De todas estas variables que estamos viendo acá. Péptidos natriuréticos, cómo está su clase funcional, cómo está la caminata de 6 minutos, cómo está la ergospirometría, y conforme a eso yo determino alto, intermedio o bajo. Y eso va a ser importante porque eso es lo que me va a determinar qué tan agresivo voy a ser yo con el manejo. Ahora, si yo empiezo el manejo y estoy en seguimiento, vamos a ver que ahí también tengo que determinar el riesgo.
Pero en esos escenarios el riesgo va a ser de 4 colas. Riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto. Y aquí ya no voy a tener todas esas variables que tenían el riesgo del diagnóstico, sino que solo voy a hablar de clase funcional, caminata y péptidos. Y conforme a eso yo estadifico el riesgo de mi paciente. Este es otro de los cambios importantes que tiene esta guía. Si yo entonces diagnostico a mi paciente con enfermedad, pues digamos con hipertensión pulmonar del grupo 1 y mi paciente tiene hipertensión pulmonar idiopática, hereditaria o asociada a drogas o toxinas, lo que yo voy a hacer es un test de vasorreactividad. Que el test de vasorreactividad básicamente es que durante el cateterismo yo le hago una prueba con óxido nítrico, con iloprost o con epoprostenol y miro si mi paciente tiene una caída de más de 10 milímetros de mercurio, llegando a una presión arterial pulmonar menor a 40 milímetros de mercurio. Si mi paciente tiene esto, yo digo que tiene un test de vasorreactividad positivo y lo voy a manejar con calcio antagonistas antes de ponerme a todos los otros medicamentos que ya vamos a hablar ahorita. Eso solo aplica para estos 3 subtipos específicos de hipertensión pulmonar del grupo 1. El resto, de una vez yo me voy a ir entonces al manejo específico. Y el manejo específico debe ir dirigido precisamente a esas 3 vías que les dije que estaban afectadas. La endotelina, la de las prostaciclinas y la del óxido nítrico. Entonces en la vía de la endotelina yo tengo antagonistas del receptor de la endotelina como el ambrisentan y el bosentanomacitentan. En las vías de las prostaciclinas yo tengo análogos de prostaciclinas o estimulantes del receptor de prostaciclinas como el epoprostenol, teprostinil, iloprost o celexipac. Y en la vía del óxido nítrico yo tengo estimulantes de la guanilato ciclasa como el riociguat o inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil y el tadalafil. Y entonces lo que yo voy a hacer con estos pacientes es diagnosticarlos, ver si son vasorreactivos. Si son vasorreactivos les pongo el manejo con el calcio antagonista. Si no responden o si no eran vasorreactivos o no eran candidatos a hacerle el test de vasorreactividad, ver el riesgo, ¿cierto? Y dentro del riesgo yo voy a incluir qué tan comórbido es mi paciente. Si mi paciente es muy comórbido, usualmente yo le voy a iniciar monoterapia, con inhibidor de fosfodiesterasa 5 o con antagonista de receptor de endotelina. Pero si mi paciente no es comórbido, voy a ver el riesgo con esas 3 colas que mencionamos. Si el riesgo es bajo o intermedio, le empiezo terapia dual con antagonista de receptor de endotelina e inhibidor de fosfodiesterasa 5. Fíjense que empiezo de una vez con biterapia. Pero si mi paciente tiene un alto riesgo, empiezo de una vez con triple terapia, incluyendo el análogo de las prostaciclinas. Le hago el seguimiento y en el seguimiento hago la clasificación del riesgo ahora con 4 colas. Si el riesgo es bajo, continúo como iba, no le quito la medicación. Si el riesgo es intermedio, alto o alto, si no tenía el análogo de prostaciclina, se lo pongo. Si lo tenía, lo remito a trasplante pulmonar. Si el riesgo es intermedio o bajo, puedo hacer 2 cosas. Si estaba con inhibidor de fosfodiesterasa 5, se lo puedo cambiar a riociguat. ¿Listo? O lo que puedo hacer es añadir pues, el análogo como tal de las prostaciclinas. Y ahí le voy haciendo el seguimiento. Y si definitivamente no mejora, pues me voy a las terapias como avanzadas, que serían terapias quirúrgicas, como por ejemplo la septostomía atrial, como por ejemplo el shunt de POTS, o definitivamente me voy al trasplante pulmonar. En el grupo 2, que es la de falla cardíaca, pues tenemos la enfermedad valvular, tenemos la falla cardíaca, que de hecho uno pensaría que la que más se relaciona es la de FEI reducida, pero resulta que es la de FEI preservada la que más se relaciona con hipertensión pulmonar. En estos pacientes yo puedo tener un componente tanto precapilar como poscapilar dependiendo de la severidad. Lo primero va a ser congestión pues a nivel de circulación venosa, pero ya cuando eso pasa a circulación arterial y compromete el ventrículo derecho en lo que conocemos como cor pulmonale, pues voy a tener un componente tanto precapilar como poscapilar, ¿cierto? Y va a tener pues la manifestación de la hipertensión pulmonar con todos los signos de la falla cardíaca. ¿Cuál va a ser el manejo? Manejo de falla cardíaca y de valvulopatías conforme a guías. FEI reducida, cuariterapia, indicación de mitraclip, etc. Ahora, los estudios de manejo específico en estos pacientes lo que muestran es un manejo en los eventos, un aumento, en los eventos adversos. No hay beneficio de ponerme a poner riociguat, teprostinil, etc. Hay unos pequeños estudios que dicen que en FEI reducida con componente precapilar uno podría utilizar el sildenafil. Pero vean que ellos dicen, vean, no podemos dar una evidencia respecto a este grupo en específico. En el demás, los que tienen el componente postcapilar exclusivo, definitivamente no está indicado la terapia médica específica. Pasemos al grupo 3. En el grupo 3 yo puedo tener enfisema por EPOC, fibrosis por enfermedad intersticial y los componentes ahí como intermedios. En esos pacientes inicialmente lo que va a ocurrir pues es esa remodelación de la vía aérea y del parénquima y no hacen tanta hipertensión pulmonar, porque lo que hacen es hipoxia y por ende hacen vasoconstricción. Pero cuando eso ya se traduce en inflamación y en remodelación de la vasculatura, ya pueden llegar a una hipertensión pulmonar severa, que no es lo más común. Lo más común es que sea una hipertensión pulmonar
no severa en estos escenarios. El diagnóstico usualmente va a ser dado por los síntomas de hipertensión y pues digamos por todas las imágenes. Es complejo en el sentido de que los síntomas se sobrelapan entre la patología pulmonar y la hipertensión y ahí me baso pues digamos en todos los criterios clínicos y paraclínicos para tratar de diferenciar eso. Como les había dicho, cateterismo cardíaco a todos en este escenario, al igual que en el grupo 2 no les voy a hacer, solo cuando tenga sospechas adicionales, y el manejo va a ser etiológico, aunque tenemos algo nuevo que pone la guía aquí, y es que salió este estudio que es el INCREASE, que dice que NPIT, es decir, enfermedad intersticial pulmonar, el iloprost inhalado, sirve y beneficia caminata de 6 minutos. Hay algunos estudios que dicen que sildenafil con EPOC también, pero eso pues digamos que no se usa. Y ahorita lo que tendríamos de que de pronto se podría considerar sería iloprost en enfermedad pulmonar intersticial difusa. En el grupo 4, que es la tromboembólica crónica o la obstructiva arterial, aquí lo que yo tengo que hacer usualmente es en el escenario de un TEP ver si mi paciente a los 3 o 6 meses sigue sintomático. Si sigue sintomático, le hago un eco. Y si el eco me determina que tengo probabilidad, usualmente le hago una gamografía. Y con la gamografía miro si tiene una sospecha de hipertensión pulmonar. Si la tiene, lo mando a un centro de experticia para que le hagan el cateterismo cardíaco derecho. Y si le confirmo la hipertensión pulmonar, voy a ver qué voy a hacer con ese paciente. Y para manejar a ese paciente, lo primero que yo tengo que determinar es, lo primero que tengo que hacer es anticoagularlo, que la anticoagulación va a ser con warfarina o con heparina bajo peso molecular, con una evidencia, entre comillas, mala tirando a que hacen daño con los DOACs. Voy a hacer, pues digamos, el manejo o a la valoración del manejo por un equipo multidisciplinario en donde lo primero que tengo que determinar es si mi paciente es o no es operable. Si no es operable, me voy a terapia médica específica. Si es operable, lo opero. Y miro si sigue o no con hipertensión. Si no sigue con hipertensión, perfecto. Si sigue con hipertensión, terapia médica específica. Y aquí voy a ver si es candidato a angioplastia con balón. ¿De qué va a depender qué uso? Pues de qué tan proximal sea la oclusión. Si el problema es más proximal, lo puedo operar. Si es como distal, le puedo poner angioplastia. Si es microvasculopatía, pues nada, terapia médica. Pero ojo, no son excluyentes. Yo puedo hacer los 3 al tiempo. ¿Listo? Y para terminar, el grupo 5. En el grupo 5, pues creo que lo que tenemos que saber es cuáles son las patologías que están incluidas ahí. En alteraciones hematológicas, como les había dicho, alteraciones como de anemias hemolíticas crónicas, tipo talasemias, drepanocytosis, esferocitosis, estomatocitosis autoinmune. Síndromes mieloproliferativos crónicos, alteraciones sistémicas como sarcoidosis, histiocitosis, neurofibromatosis, alteraciones metabólicas como Gaucher, enfermedad renal, fibrosis mediastinitis fibrosante, entre otras. Y aquí usualmente, pues digamos para resumir, lo que tenemos que recordar y el mensaje clave que tenemos que tener es que la hipertensión pulmonar está casi que en el 1% de la población global, que eso es mucha gente, es decir, es algo común. Y si ustedes se dieron cuenta, se presentan patologías que vemos todos los días, como falla cardíaca, como EPOC, o como TEP. Entonces tengo que tener una alta sospecha diagnóstica. Si tengo la sospecha diagnóstica, hágale el ecocardiograma para ver cuál es la probabilidad y conforme a eso empieza a hacer el estudio diagnóstico. Recordar que es rara la tipo 1, que es rara la tipo 4 y rara la tipo 5 y más común la tipo 2 y la tipo 3 y que el manejo específico sirve para la tipo 1, sirve para la tipo 4 y de pronto el iloprost inhalado podría servir para la tipo 3, no sirve para la tipo 2 y no hay evidencia de que sirva para la tipo 5. Y con esto terminaríamos este resumen ejecutivo de la guía europea. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de resolverla lo más pronto posible. Tenemos el video completo disponible de las 2 partes que ya están subidas en el canal. Y nos vemos en una próxima ocasión.